pacientes en un momento específico de dolor anticipado. Por ejemplo, el hombre que planeaba ejercitarse de camino al baño sabía que cada vez que se levantaba del sofá, el dolor era insoportable. Así que decidió hacer un plan para lidiar con él, dar el primer paso de inmediato para no sentirse tentado a volver a sentarse. El paciente que iba a buscar a su esposa a la parada del autobús temía la llegada de la tarde, pues aquella caminata era la más larga y dolorosa del día. Así pues, detalló todos los obstáculos que podía encontrar en el camino para planear soluciones por adelantado. Dicho de otro modo, los planes de los pacientes se configuraban en torno a puntos de inflexión en los que sabían que el dolor y las ganas de darse por vencidos serían muy intensos. De esa manera, se predisponían a sobreponerse a la adversidad. Y aquí tenemos una figura donde está la señal, que era el tiempo, la rutina, el volver a caminar después de su intervención, y la recompensa era encontrarse con su esposa en la parada del carro, ¿no? Ya. Los pacientes diseñaron hábitos de fuerza de voluntad para superar los puntos de inflexión dolorosos. De forma intuitiva emplearon las mismas reglas que usó Claude Hawkins para vender Pensoden. Identificaron señales sencillas y recompensas claras. Por ejemplo, el hombre que iba a buscar a su esposa a la parada del autobús identificó una señal sencilla. Son las 3:30, ya viene el camino. Y definió su recompensa con claridad. Ya he llegado, corazón. Si surgía la tentación de darse por vencido a mitad de camino, el paciente era capaz de ignorarla porque había convertido la autodisciplina en un hábito. No hay razones que expliquen por qué los otros pacientes, los que no escribieron sus planes de recuperación, no se comportaban de la misma manera. Todos recibieron las mismas advertencias y explicaciones en el hospital. Todos sabían que el ejercicio era esencial para la recuperación. Todos pasaron semanas en rehabilitación. Sin embargo, quienes no escribieron sus planes tenían una desventaja sustancial, pues no planeaban por adelantado qué harían en los dolorosos puntos de inflexión. No crearon hábitos de fuerza de voluntad de forma consciente. Aunque tuvieron la intención de dar una vuelta a la manzana, su determinación se esfumaba tan pronto como afrontaban la agonía de los primeros pasos. Después de que Starbucks fracasara al intentar impulsar la fuerza de voluntad de sus empleados a través de cuotas de gimnasio y talleres de nutrición, los ejecutivos decidieron que debían cambiar de estrategia. Examinaron más de cerca lo que ocurría en el interior de las sucursales y observaron que, al igual que los pacientes escoceses, sus empleados se tambaleaban al encontrarse en un punto de inflexión. Lo que les hacía falta era hábitos institucionales que los ayudaran a recurrir a su autodisciplina. Los ejecutivos llegaron a la conclusión de que su concepción de la fuerza de voluntad estaba equivocada. Resultó que los empleados a quienes les fallaba la fuerza de voluntad no tenían problemas para cumplir con su trabajo la mayor parte del tiempo. En un día cualquiera, un empleado sin fuerza de voluntad no se diferenciaba de los demás. Sin embargo, en otras ocasiones, sobre todo en circunstancias inciertas o de estrés inesperado, ese mismo empleado se quebraba y perdía el control. Por ejemplo, quizá un cliente reclamaba algo a gritos y una empleada que habitualmente mantenía la calma en esas circunstancias perdía la compostura. O quizá un barista se sentía abrumado y al borde del llanto por una multitud impaciente. Lo que los empleados necesitaban eran instrucciones claras para lidiar con puntos de inflexión, algo similar a los folletos de los pacientes escoceses, una rutina a seguir en caso de que el músculo de la fuerza de voluntad flaqueara. Para ello, la empresa desarrolló nuevos materiales de capacitación que describían las rutinas que los empleados debían seguir al afrontar situaciones difíciles. Los manuales les enseñaban a reaccionar a señales específicas, como un cliente gritón o una larga fila de gente. Los encargados machacaron a los empleados
con escenificaciones de este tipo de circunstancias hasta que sus reacciones se hicieron automáticas. La empresa identificó con recompensas específicas: el agradecimiento de un cliente, el halago de un encargado, de lo que los empleados reconocieran como evidencia de un buen trabajo. Starbucks les enseñó a sus empleados a lidiar con momentos de adversidad por medio de bucles de hábito de fuerza de voluntad. Por ejemplo, cuando Travis entró a trabajar a Starbucks, su encargado le explicó los hábitos de inmediato. Una de las partes más difíciles de este trabajo es lidiar con un cliente enfadado, le explicó. Si alguien se acerca y te empieza a gritar porque te equivocaste de bebida, ¿cómo debes reaccionar? No lo sé, contestó Travis. Supongo que me asustaría o me enfadaría. Eso sería lo más natural, le dijo el encargado. Pero nuestro trabajo consiste en dar el mejor servicio posible al cliente, incluso bajo presión. El encargado abrió el manual de Starbucks y le mostró a Travis una página que estaba casi en blanco. En la parte superior decía: cuando un cliente no esté satisfecho, mi plan será... puntos suspensivos. Este manual está diseñado para que imagines situaciones difíciles y redactes un plan para reaccionar ante ellas, le dijo. Uno de los sistemas que usamos se llama CAFE. Consideremos al cliente, aceptamos su queja, fabricamos soluciones, les damos las gracias y luego les explicamos por qué ocurrió el problema. CAFE, las siglas. Tómate unos minutos para escribir un plan para lidiar con un cliente enfadado. Usa el método CAFE. Luego haremos una breve dinámica en la que intercambiaremos papeles. Entonces, según ese plan, aquí está la figura, ¿no? La señal del cliente enojado. El ansia de complacer al cliente con la rutina CAFE. Y luego, pues, la recompensa, un cliente agradecido y feliz. El bucle de los hábitos del café. Starbucks tiene docenas de rutinas para reaccionar ante los puntos de inflexión estresantes. Una de ellas es el sistema de crítica constructiva. ¿Qué? ¿Qué por qué? Así como el sistema conecta, descubre y responde para tomar pedidos en momentos caóticos. Hay hábitos aprendidos que ayudan a los baristas a distinguir entre clientes que solo quieren su café. El cliente que tiene prisa se expresa con cierta urgencia y puede parecer impaciente o mirar su reloj con frecuencia. Y los que buscan un trato más afectuoso. El cliente habitual sabe el nombre de los baristas y casi siempre pide lo mismo. En los manuales de capacitación hay docenas de páginas en blanco en las que los empleados pueden escribir sus propios planes para adelantarse a los puntos de inflexión y diseñar soluciones. Luego practican dichos planes una y otra vez hasta que se vuelven automáticos. Así es como la fuerza de voluntad se convierte en hábito, al seleccionar cierto comportamiento por adelantado y luego seguir esa rutina en caso de llegar al punto de inflexión. Cuando los pacientes escoceses llenaron sus folletos o cuando Travis estudió el método CAFE, decidieron por adelantado cómo reaccionar a ciertas señales, ya fuera un músculo dolorido o un cliente enfurecido. Al afrontar la señal, ponían en marcha la rutina. Starbucks no es la única empresa que utiliza este tipo de método de capacitación. Por ejemplo, en Deloitte Consulting, la empresa de servicios fiscales y financieros más grande del mundo, los empleados siguen un curso llamado Momentos que Importan, el cual aborda puntos de inflexión como que un cliente se queje de las tarifas, que despidan a un colega o que el consultor empleado por Deloitte cometa un error. Para cada una de estas circunstancias tienen rutinas preprogramadas. Despierta tu curiosidad. Di lo que nadie más se atreve a decir. Pon en práctica la regla 555, las cuales guían las reacciones de los empleados. En el Container Store, los empleados reciben más de 185 horas de capacitación
tan solo en el primer año. Ahí les enseñan a reconocer puntos de inflexión, como un colega enfadado o un cliente abrumado, y al desarrollar hábitos como rutinas para tranquilizar a los compradores o para disipar la tensión laboral. Por ejemplo, si a la tienda entra un cliente que parece abrumado, el empleado le pide casi de inmediato que visualice la parte de su casa que desea organizar y que describa cómo se sentiría cuando esté todo en su lugar. Hemos tenido clientes que nos dicen, esto es mejor que ir a psicoterapia, le contó el director general de la empresa a un periodista. 4. Howard Schultz, el hombre que convirtió Starbucks en un coloso, se parece a Travis en varias cosas. Pasó su infancia en una casa de protección oficial en Brooklyn, donde compartía un apartamento de 2 habitaciones con sus padres y sus 2 hermanos. A los 7 años, el padre de Schultz se rompió el tobillo y perdió su empleo de transportista. Eso provocó una crisis familiar. El padre, después de recuperarse de la lesión, deambuló entre empleos mal pagados. Mi padre nunca encontró su camino, me contó Schultz. Fui testigo de cómo su autoestima se fue derrumbando. Siento que pudo haber logrado muchas más cosas. La escuela de Schultz era una selva sobresaturada, con patios de asfalto donde los chicos jugaban al fútbol, al baloncesto y cualquier otro juego de pelota que se les ocurriera. Si su equipo perdía, podía pasar 1 hora antes de que te tocara jugar de nuevo. Por tanto, Schultz se aseguraba de que su equipo siempre ganara, sin importar lo que costara. Volvía a casa con los codos y las rodillas raspadas y su madre le lavaba las heridas con delicadeza. Nunca te des por vencido, le decía. Su competitividad le permitió acceder a una beca deportiva para la universidad, donde se fracturó la mandíbula, razón por la cual nunca salió al campo de juego. Consiguió un título de comunicólogo y con el equipo un empleo como vendedor de máquinas Xerox en Nueva York. Todas las mañanas salía de casa, visitaba algún edificio de oficinas en el centro de la ciudad, tomaba el ascensor hasta el último piso y llamaba a todas las puertas para preguntar si alguien necesitaba tóner o una fotocopiadora. Luego bajaba un piso y repetía el proceso. A principios de los años 80, Schultz trabajaba para una productora de plásticos cuando se dio cuenta de que un comerciante de café poco conocido en Seattle compraba una cantidad inusual de filtros plásticos para café. Schultz visitó a esta ciudad y se enamoró de la empresa. 2 años después se enteró de que Starbucks, que en ese entonces solo tenía 6 cafeterías, estaba en venta, así que pidió prestado dinero a todos sus conocidos y la compró. Eso ocurrió en 1987. 3 años después, la empresa tenía 84 sucursales. Al cabo de 6 años, era más de 1,000. Hoy en día hay 17,000 sucursales de Starbucks en más de 50 países. ¿Por qué Schultz resultó ser distinto a los otros chicos de su escuela? Hoy en día algunos de sus excompañeros son policías o bomberos de Brooklyn. Otros terminaron en prisión. Schultz, en cambio, vale más de $1,000 millones y ha sido nombrado uno de los directores generales más importantes del siglo XX. ¿De dónde sacó la determinación y la fuerza de voluntad para salir de aquel apartamento de protección oficial y lograr tener su propio avión privado? No lo sé a ciencia cierta, me confesó. Mi madre siempre me decía, serás el primero de la familia en ir a la universidad. Serás un profesional y nos llenarás de orgullo a todos. Ella me hacía sencillas preguntas a diario. ¿Cómo vas a estudiar hoy? ¿Qué harás mañana? ¿Cómo sabes que estás preparado para un examen? Eso me capacitó para establecer objetivos. He sido muy afortunado, me dijo, y tengo la convicción de que si convences a la gente de que tiene lo necesario para triunfar, no te desilusionará. El énfasis que puso Schultz en la capacitación de los empleados y el servicio al cliente convirtió a Starbucks en una de las empresas más exitosas del mundo. Durante años se involucró personalmente en todos los aspectos de la administración de la empresa. Sin embargo, en el año 2000 accedió a delegar las operaciones cotidianas
de la empresa, me perdí, operaciones cotidianas a otros ejecutivos, y entonces la empresa se tambaleó. Al cabo de unos años había muchas quejas por parte de los clientes sobre la calidad de las bebidas y el servicio. Los ejecutivos centrados en la expansión masiva de la empresa ignoraron las quejas. Los empleados se sintieron ignorados. Las encuestas indicaban que la gente empezaba a asociar Starbucks con café de mala calidad y sonrisas vacías. Por tanto, Schultz volvió a tomar las riendas de la empresa en 2008. Entre sus prioridades estaba la reestructuración del programa de capacitación de la empresa para renovar su postura frente a diversos temas, incluyendo la consolidación de la fuerza de voluntad y confianza personal de los empleados, o socios, como se les llamaba dentro de la empresa. Necesitábamos recobrar la confianza de los clientes y los socios, me explicó Schultz. En esa misma época surgió una oleada de estudios que se centraban en la ciencia de la fuerza de voluntad desde otra perspectiva. Los investigadores habían notado que había personas como Travis que eran capaces de crear hábitos de fuerza de voluntad con relativa facilidad. No obstante, a otros les resultaba más complicado, sin importar cuánta capacitación y apoyo recibieran. ¿En qué radicaba la diferencia? Mark Muraben, quien entonces era profesor de la Universidad de Albany, realizó un nuevo experimento. Puso a estudiantes universitarios en una habitación donde había un plato de galletas recién horneadas y les pidió que las ignoraran. A la mitad de los participantes se le trató con amabilidad. Lo único que pedimos es que no os comáis las galletas, ¿de acuerdo?, les decía una de las investigadoras. Luego les explicaba el propósito del experimento, que era medir su capacidad para resistir a la tentación. Por último, les agradecía por prestar su tiempo. Si tenéis alguna sugerencia o idea para mejorar el experimento, agradeceré que me la comuniquéis. Queremos que vuestra experiencia sea lo más grata posible. A la otra mitad se la trató con indiferencia y solo se le daba órdenes. No podéis comer las galletas, les dijo la investigadora. No les explicó el objetivo del experimento ni mostró interés alguno en su opinión. Solo les dijo que siguieran las instrucciones. Ahora empezará el experimento, les indicó. Los estudiantes de ambos grupos debían ignorar las galletas recién horneadas durante 5 minutos después de que la investigadora saliera de la habitación. Ninguno cedió ante la tentación. Luego regresó la investigadora. Le pidió a cada estudiante que observara el monitor de un ordenador. Estaba programado para mostrar un número a la vez durante 500 milisegundos. Se les pidió a los participantes que presionaran la barra espaciadora cada vez que vieran un 6 seguido de un 4. Esta es ahora la forma estandarizada de medir la fuerza de voluntad. Prestar atención a una secuencia aburrida de números parpadeantes requiere casi la misma atención que intentar resolver un rompecabezas imposible. Los estudiantes a quienes se les trató con amabilidad realizaron bien en la prueba. Cada vez que aparecía un 6 seguido de un 4, presionaban la barra espaciadora. Estos sujetos eran capaces de mantenerse concentrados durante los 12 minutos que duraba la prueba. A pesar de ignorar las galletas, tenían fuerza de voluntad de sobra. Por el contrario, el segundo grupo de estudiantes no lograron superar la prueba. No recordaban las instrucciones, decían que estaban cansados y no podían concentrarse. Los investigadores determinaron que el músculo de la fuerza de voluntad se había agotado por la brusquedad de las instrucciones. Cuando Muraben empezó a examinar por qué los estudiantes que recibieron un trato amable tenían más fuerza de voluntad, descubrió que la diferencia clave radicaba en la sensación de control que tenían esos sujetos sobre la experiencia. Es algo que hemos observado una y otra vez, me explicó Muraben. Si le pides a una persona que haga algo que requiere autocontrol y esta considera que lo hace por razones personales, siente que es su elección o que es algo que disfruta hacer porque ayuda a alguien más y por tanto le produce menos desgaste.
Si por el contrario percibe que no tiene autonomía y solo está siguiendo órdenes, el músculo de la fuerza de voluntad se agota más rápido. En ambos casos, todos ignoraron las galletas. Sin embargo, cuando a los estudiantes se les trató como conejillo de indias y no como personas, gastaron más fuerza de voluntad. Para las empresas y las organizaciones, este conocimiento tiene muchas implicaciones. El simple acto de infundirles a los empleados una sensación de agencia, de que tienen el control, de que poseen autoridad suficiente para tomar decisiones, permite incrementar en gran medida la cantidad de energía y concentración que dedican a su trabajo. Por ejemplo, un estudio realizado en 2010 en una planta productora de Ohio se enfocó en los trabajadores de la línea de producción, a quienes se les dio el poder de tomar pequeñas decisiones sobre su horario y entorno laboral. Se les permitió diseñar sus propios uniformes y se les dio cierta autoridad sobre sus turnos laborales. Todo lo demás permaneció igual. Los procesos de producción y las escalas salariales no cambiaron. Al cabo de 2 meses, la producción de la planta incrementó un 20%. Los empleados tomaban recesos más breves y cometían menos errores. Infundirles la sensación de que tenían el control mejoró su autodisciplina laboral. Eso mismo ocurrió en Starbucks hoy en día. La empresa se esmera en darles a los empleados más autoridad. Les ha pedido que rediseñen la disposición de las máquinas de café y las cajas registradoras y que decidan por sí solos cómo saludar a los clientes y dónde exponer los productos. Es común que el encargado de cada sucursal pase horas discutiendo con los empleados dónde ubicar las licuadoras. Ahora instamos a los socios a que ejerciten el intelecto y la creatividad. En lugar de pedirles que saquen el café de la caja, pongan la taza aquí y sigan tal o cual regla. Me explicó Chris Inco, vicepresidente de Starbucks. La gente desea tener control de su vida. La rotación de personal ha disminuido. La satisfacción de los clientes va en aumento. Desde que Schultz volvió, Starbucks ha incrementado sus ganancias en más de $1,200 millones al año. 5. Cuando Travis tenía 16 años, antes de abandonar el bachillerato y entrar a trabajar en Starbucks, su madre le contó una historia. Iban juntos en el coche y Travis le preguntó por qué no tenían más hermanos. La madre siempre había intentado ser del todo honesta con sus hijos. Así que le contó que había estado embarazada 2 años antes de tenerlo a él, pero que sufrió un aborto. Para entonces no solo tenían ya 2 hijos, sino que también eran drogadictos. Le explicó que creía que no podían mantener a otro bebé. Sin embargo, 1 año después se quedó embarazada de Travis. Pensó en volver a abortar, pero no fue capaz. Sintió que lo más fácil era dejar que la naturaleza siguiera su curso. Y así fue como Travis nació. Me dijo que había cometido muchos errores, pero que tenerme fue una de las mejores cosas que le había pasado, dijo Travis. Cuando sus padres son adictos, crees sabiendo que no puedes confiar en que te darán todo lo que necesitas. Pero he tenido la suerte de encontrar jefes que me han dado lo que me faltaba. Si mi madre hubiera tenido tanta suerte como yo, creo que habría tenido otro tipo de vida. Pocos años después de aquella conversación, el padre de Travis le llamó para avisarle de que su madre tenía una infección que le había llegado a la sangre desde el lugar donde solía inyectarse en el brazo. Travis fue de inmediato al hospital, donde se encontraba internada en Lodi, pero cuando llegó la encontró inconsciente. Su madre murió 1 hora después, cuando la desconectaron del soporte vital. 1 semana después, al padre de Travis lo internaron por neumonía. Tenía un pulmón colapsado. Travis fue de nuevo al hospital, pero pasaban 2 minutos de las 8 de la noche cuando llegó a la sala de urgencia. La enfermera le dijo bruscamente que debía volver al día siguiente porque ya había terminado el horario de visitas. Travis no ha dejado de pensar en ese suceso desde entonces. Todavía no había entrado a trabajar en Starbucks, ni había aprendido a controlar sus emociones. Aún no poseía los hábitos que más tarde pasaría años practicando.
Cuando piensa en la vida que tiene en la actualidad, en lo alejada que está de aquel mundo de las sobredosis y los coches robados que aparecen en las aceras y las enfermeras que parecen obstáculos infranqueables, se pregunta, ¿cómo ha logrado llegar tan lejos en tan poco tiempo? Si mi padre hubiera muerto un año después, las cosas hubieran sido muy distintas, me dijo Travis. Para entonces hubiera sabido cómo suplicarle a la enfermera con tranquilidad. Hubiera podido reconocer su autoridad y pedirle de forma educada que hiciera una pequeña excepción. Hubiera logrado entrar en el hospital. Sin embargo, ese día se dio por vencido y se fue. Dije, solo quiero hablar con él un instante. Y ella me contestó, ni siquiera está despierto. Y ya acabó el horario de visita. Vuelva mañana. No supe qué decirle. Me sentí tan insignificante. El padre de Travis falleció aquella noche. Todos los años en el aniversario de su muerte, Travis se despierta temprano, se da una ducha más larga de lo habitual, planifica su jornada y se dirige al trabajo. Y siempre llega a tiempo. Seguimos con el otro capítulo. Bueno, Tenemos 7 minutos aún. ok. Capítulo 6. El poder de las crisis. ¿Cómo los líderes generan hábitos de forma accidental o por designio? 1. El paciente ya estaba inconsciente cuando lo llevaron en camilla al quirófano del hospital Rhode Island. Tenía la mandíbula floja, los ojos cerrados y por los labios asomaba la parte superior de un equipo de intubación. Mientras la enfermera lo conectaba a la máquina que suministraría oxígeno a los pulmones durante la cirugía, uno de los brazos del paciente cayó por el costado de la camilla y dejó ver la piel manchada por la edad. El hombre de 86 años se había caído en su casa hacía 3 días. Después de eso empezó a tener dificultades para mantenerse despierto y contestar preguntas, así que su esposa decidió llamar una ambulancia. En la sala de urgencias, un médico preguntó qué le había pasado y notó que el hombre no era capaz de responder. La resonancia reveló el porqué. La caída había provocado que el cerebro impactara contra el cráneo, lo que le causó algo conocido como hematoma subdural. La sangre se le estaba acumulando en el extremo izquierdo del cráneo y presionaba los pliegues delicados del tejido cerebral. El líquido llevaba casi 72 horas acumulándose y las partes del cerebro que controlaban la respiración y la función cardíaca empezaban a fallar. Si no le drenaban la sangre, el hombre moriría. En ese entonces, el Hospital Rhode Island era una de las instituciones médicas más respetadas del país, así como el principal hospital educativo para los estudiantes de medicina de la Universidad Brown y el único centro de traumatología de primer nivel en el sudeste de Nueva Inglaterra. Dentro del alto edificio de ladrillos y cristal, los médicos diseñaban técnicas quirúrgicas de vanguardia, incluyendo el uso del ultrasonido para eliminar tumores internos. En 2002, la Coalición Nacional para el Cuidado de la Salud declaró que la unidad de cuidados intensivos de aquel hospital era una de las mejores del país. Sin embargo, cuando llegó aquel anciano a la sala de urgencias, el Hospital Rhode Island era famoso por otra cosa. Lo azotaban las tensiones laborales internas. Había enemistades profundas y fervorosas entre el sector de enfermería y el médico. En el año 2000, el sindicato de enfermería convocó una huelga después de quejarse de que a las enfermeras se les exigía que trabajaran durante turnos demasiado largos. Más de 300 enfermeras montaron guardia fuera del hospital con pancartas que decían: basta de esclavitud y no nos arrebatarán el orgullo. Este lugar puede ser espantoso, dijo una enfermera a un periodista. Los doctores te hacen sentir que no vales nada, que eres prescindible, que deberías estar agradecida por trabajar con ellos.
Con el tiempo se accedió a limitar las horas extras obligatorias del personal de enfermería, pero las tensiones no cesaron. Años después, mientras un cirujano se preparaba para una cirugía abdominal de rutina, una de las enfermeras pidió un tiempo fuera. Esas pausas son comunes en la mayoría de los hospitales, pues son una forma de ayudar a que los médicos y el personal eviten errores. Las enfermeras del Hospital Rhode Island insistían en pedir tiempos fuera, sobre todo desde que un cirujano accidentalmente le extrajo las amígdalas a una niña a la que le debían realizar una cirugía ocular. Se suponía que los tiempos fuera servían para identificar dichos errores antes de que alguien los cometiera. Antes de la cirugía abdominal, cuando la enfermera del quirófano pidió al equipo que se reuniera en torno al paciente durante un tiempo fuera para discutir el plan de acción, el médico se encaminó hacia la puerta. Hazte cargo, ¿de acuerdo?, le dijo el cirujano a la enfermera. Saldré a hacer una llamada. Avísame cuando estén listos. Se supone que usted debe estar aquí para esto, doctor, le contestó la enfermera. Puedes hacerlo tú, dijo el cirujano, y se dirigió a la puerta. No creo que esto sea apropiado, doctor. El médico se detuvo y le dijo, si quisiera tu estúpida opinión, te la hubiera pedido. Jamás vuelvas a cuestionar mi autoridad. Si eres incapaz de hacer tu trabajo, lárgate de mi quirófano. La enfermera se encargó del tiempo fuera, llamó al doctor unos cuantos minutos después y la cirugía se llevó a cabo sin mayores contratiempos. La enfermera jamás volvió a contradecir a los médicos ni alzó la voz al ver que ignoraban otras normas de seguridad. Algunos médicos eran amables, pero otros eran monstruosos. Me contó una enfermera que trabajaba en el Hospital Rhode Island a mediados de la primera década de este siglo. Decíamos que el hospital era la fábrica de cristal porque sentíamos que se podía resquebrajar en cualquier momento. Para lidiar con tensiones, el personal desarrolló reglas informales, hábitos exclusivos de aquella institución, que ayudaban a disipar los conflictos más apremiantes. Por ejemplo, las enfermeras siempre revisaban 2 veces las órdenes de médicos propensos a cometer errores y sin decir nada se aseguraban de aplicar la dosis correcta de los medicamentos. Asimismo, dedicaban tiempo adicional a escribir con letra clara en las cifras de los enfermos, en las fichas de los enfermos para evitar que un cirujano impaciente se equivocara de procedimiento. Una enfermera incluso me contó que crearon un sistema de colores para hacerse advertencias entre ellas. Escribíamos los nombres de los doctores en la pizarra con diferentes colores, dijo. Azul significaba amable, rojo significaba imbécil y negro significaba hagas lo que hagas, jamás lo contradigas o te arrancará la cabeza. En el Hospital Rhode Island reinaba un ambiente corrosivo. A diferencia de Alcoa, donde los hábitos claves diseñados en torno a la seguridad de los empleados impulsaban éxitos cada vez mayores, en el interior del Hospital Rhode Island, las enfermeras creaban los hábitos al vuelo para neutralizar la arrogancia de los médicos. La rutina del hospital no estaban bien pensadas, sino que aparecían por accidente y se difundían a través de rumores hasta que surgieron patrones tóxicos. Esto puede pasar en cualquier organización donde los hábitos no estén planeados de forma consciente. Así como la selección de hábitos clave indicados pueden generar cambios asombrosos, los hábitos equivocados engendran desastres. Y cuando las rutinas de hábitos del Hospital Rhode Island se interrumpían, se desencadenaban graves errores. Cuando el personal Maritza, de la sala... Dígame. por ahí, creo que podemos dar por ahí. Ok, Estamos en la página 128 sí. a mitad, ¿cierto? En la página 128. 128, sí. Ok. En más o menos Maritza, la mitad muchas de la página. gracias. Muchas gracias por la lectura. Bueno, agradeciéndole a Dios por este nuevo día. Hoy es viernes. Felicitar a todas las personas conectadas. Sandra, hola, ¿cómo estás? No te di al principio. Mi amigo Elson, Chaverra, todos los líderes conectados, Anaís Caldón, Jessica Díaz, todos. Bueno, muy interesante lectura. Eh,
Recordé un poco cuando entrabas a la cirugía, esta última parte de la lectura, y tenía una gran preocupación, y era que me fueran a operar la pierna correcta antes de colocarme la raquidia, porque la raquidia a mí, no sé por qué, pero yo quedé dormido totalmente en las dos cirugías. No solo me anestesió la parte de las piernas, sino que entré en sueño total. Entonces era una gran preocupación. De hecho, le dije a la enfermera, señálame la pierna que van a operar y me hizo una X grande con un marcador. No sé por qué eso me trajo ahí mismo a ese episodio, esa parte de la lectura, porque he escuchado muchos casos de negligencia en centros en hospitales y en clínicas donde operan la parte equivocada, te hacen la cirugía que no es, no sé. Que bueno, fue algo que la verdad me impactó en este momento de la lectura, porque fue algo que ya vi. Muy importante eh, compartir y tener claro la estrategia para este fin de año, para este último trimestre. Quiero rescatar de la lectura la parte donde en la prueba de las galletas y el rábano, a unas personas se les daba la orden directa y a otros les trató como con más cariño, ¿sí? Esto, eh, mire, me hace recordar, les voy a contar una pequeña historia rápidamente. Cuando yo trabajaba en repuestos, nuestro jefe era una persona que no daba las órdenes de muy buena manera. Era de esos jefes que nadie quería. Y tenía un ego y una arrogancia muy, muy marcada. Y el tipo, en las mañanas, escuchen bien esto, en las mañanas él llegaba tipo 9:30 de la mañana al lugar de trabajo y pasaba caminando por una cafetería que estaba al lado del almacén. Y él llegaba y se sentaba en su oficina y hacía subir a un mensajero para que fuera a esa cafetería por donde él había pasado a traerle un café y un pan de queso. Después de él haber pasado por ahí, poderlo traer normalmente, pero era como para él sentirse jefe, llegar y sentarse y empezar a dar las órdenes y mandar a la otra persona. Y este tipo, este mensajero, sí, él sí iba por el café y el pan de queso, pero hacía una cosa espantosa cuando traía el pedido del jefe. Y este tipo mantenía los dedos engrasados, o sea, entre las uñas se le veía grasa, porque yo no sé si era que en la noche hacía mecánica o qué hacía ese hombre. ¿Y saben qué hacía cuando venía con el café? Empezaba a revolverlo con el dedo. Como ese sentido de venganza ante esa orden, como ese sentido de venganza ante esa arrogancia de este tipo. Yo lo veía, el venir con el café en un plato, el pan de queso a un lado, y metía su dedo engrasado y revolvía el café del jefe. ¿Qué enseñanza me deja eso? Que como tú trates a las personas, te van a tratar. Con ese sentido de arrogancia. Esa era la retribución que él tenía. Y él estaba tranquilo recibiendo su café y en su satisfacción de que dio la primera orden del día al empleado, pero no sabía ni siquiera qué se estaba tomando ahí. Entonces, el libro me recordó mucho eso porque miren que las personas que se trataron bien, se trataron con cariño, se les dio como esa importancia de que ellos están tomando una decisión, pues hicieron las cosas mejor y había mejor producción con ellos, ¿sí? Ahora las personas que son siempre tratadas como en represalia, como con órdenes, como con esa mala actitud al ordenar algo, pues no lo van a hacer y van a actuar de forma represiva. Entonces, la verdad que es bien fuerte eso. Eh, en cuestión de lo que se viene en este último trimestre, yo pienso que
es muy importante reunirnos como liderazgo, pero también es muy importante que cada persona revise dentro de sí, o sea, para su negocio. O sea, somos gerentes de nuestro negocio, ¿verdad? Somos los presidentes de nuestro negocio. Entonces, miremos qué plan de acción tiene cada uno. Porque está bien, claro, estamos acostumbrados a estar recibiendo órdenes, las personas en lo cotidiano, allá afuera, no están, no tienen como ese sentido de que tienen el control de su vida. A cuando uno viene a hacer redes de mercadeo, que es autónomo y que es un consultor independiente. Entonces está esperando que alguien ordene algo y que lleve el control de su vida, que lo esté guiando, ¿verdad? Entonces, de parte del liderazgo, revisar hacia adentro qué estoy haciendo en pro del crecimiento de mi negocio. Y quizás llegar a una reunión y compartir ahí las ideas, cómo se pueden potenciar mejores resultados para este fin de año. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Voy a leer por acá el chat, los mensajes que tenemos. Dice de Ludivia Pastrana, buen día, mi líder. Mayrita desde Ecuador nos dice, hola, hola, de salida al doctor. Ok. Patricio Chalacán, buenos días, mis líderes, que tengan un excelente inicio de fin de semana, que Dios los bendiga enormemente. Un abrazo. De William Orozco, muy buenos días, equipo. Feliz y bendecido viernes. Daniela nos dice buenos días a todos, bendiciones. De Yanira González, un excelente día para todos los ginodianos, desde Fusagasugá, Ciudad Jardín de Colombia. De William Orozco nos dice, para lo que dice el líder Alexander Ramírez, requerimos que el corporativo de Ginodes se preocupe más por colgar contenidos con audios en español, ya que los subtítulos no son duplicables para que el consultor estudie la información. Acá nos debe estar hablando de la UE, de la UH, de la Universidad Ginode, lo que cuelga en la Universidad Ginode. Y de Elson Chaverra, que ordene como ordene orden cumplida. Ya, eso ya es, sí, señor. Eso ya es un término como muy militar, ¿verdad? Sí, señor. Ok, Nielson. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? La Hay familia, otro mensaje acá en el chat. me los El bendiga a todos. aplicativo Ginoe es en español, porque usualmente yo veo que estás en portugués. Bueno, Bendiciones para todos mis líderes. Ahí saludando a todos. Alexander Ramírez, mi gran amigo, ya luego ahí que viene con el monte Sinaí, resplandece mi líder. Cuando Moisés bajaba allá del monte Sinaí resplandeciendo, está bien para todos. Daisy Cardona, todos los que están acá, ¿verdad? Que no, agradecimiento por este hermoso libro. Solamente puedo hablar agradecimiento porque de verdad tenía hoy un hábito que no lo había entendido bien, un hábito y ayer lo compartía con el grupo de lectura, que era el hábito de la ira. Entonces, eso me impactó porque realmente yo pensaba que la ira era algo normal, que la gente se enojaba por enojarse, pero es que la ira es un hábito y a veces ese hábito me estaba atropellando y gracias a este libro me he aprendido y para mí ha sido algo maravilloso, porque lo importante de los libros es ponerlo en práctica. Entonces, eso le comentaba ayer a los que estamos aquí en este libro, que ha sido una alegría y que yo mismo me siento contento porque cuando uno ve el resultado, uno tiene que aplaudirse, uno tiene que aplaudirse uno mismo y como ir a la recompensa. Es decir, que tiene uno de las recompensas que pudo vencer, pudo ganar en algo que le estaba atropellando y de verdad que ha sido una gran bendición para mi vida porque de verdad que eso me estaba atropellando bastante y ahora que lo puse en práctica ha sido una gran bendición porque por ahí escuché que
dijo mi esposa, hoy ve, felicito a Chaverra que hoy hice algo ella, pero no se enojó, no cogió rabia. Para mí eso fue una alegría, para mí fue como haber levantado la bandera de victoria, porque de verdad, eso era así, yo era un favorito, y esto, porque digamos uno, lo que la verdad es que que ordena como ordenador de cumplir esa orden es militar. Antes ella me decía, papito, ya está en la civil, ya no es militar, deje eso allá en su trabajo, donde lo tenía. Entonces yo, uno militar es muy puntual, y a mí me dicen a las 8, yo a las 7:45 estoy ya ahí. Entonces, ella no tenía eso. Entonces, no, pero ya usted no es militar y esto y lo otro. Entonces, a veces esas iras, y entonces cuando yo entendí eso, leí gracias a Dios y a este libro, porque a veces hay muchos hogares, muchas cosas que se destruyen por la ira, porque usted explota, usted es una olla de presión. Entonces, gracias a Dios, esto ha sido una gran bendición porque había aquí había una parte, yo lo leí ayer acá, donde había una persona que si aquella persona se iba y no lo saludaban, que fuera un segundo, se activaba, eh, digamos, el hábito de la ira. Se activaba y hizo hora todo el día. Y oiga, tremendo, qué lindo. Y también le hablaba con Willy y todo, que hicieron un experimento y era tan fuerte que a la rata le ponían electricidad. Y aunque había electricidad, iban por su regalo. Imagínense, con electricidad. Después envenenaron la comida y no importaba que estaba envenenada, iba así, la comida estaba envenenada. Mire, son hábitos que están habituados en nosotros, que si no nos ponemos las pilas y no los colocamos hábitos nuevos, nos van a acabar toda la vida. Toda la vida los vaya a un fracaso. Y si usted no, y tiene que tener valor. ¿Qué pasó? Ya yo ya sé que es un hábito y estos días ha llegado un momento difícil y que ha querido como el hábito le dirá, no hace una vez, cierro la boca y tú por dentro que, como dice la Biblia, airado pero no pequeño. Está uno por dentro airado que muerde, pero no puedo, no puedo. Y cuando he pasado ese suceso, dije, es que lindo, ¿verdad? Mire que me propuse y lo logré. Entonces quería darle a ustedes como esa visión de que nos toca poner en práctica y hacer el esfuerzo para poder tener resultados. Porque ha querido, ella va a estar ahí. El hábito que usted tiene va a estar ahí, pero usted que tiene que ponerle control para que pueda tener resultados. Dios me lo bendiga. Hey, Elson, muchas gracias por tu aporte. Bueno, vamos a la foto, 8 de la mañana. Recuerden la campaña, yo hoy enciendo mi cámara, yo hoy me dejo ver acá en el Club del Libro. Vamos por la primera pantalla, el corazón a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Primera pantalla. Vamos a la segunda toma. Ok, familia, para despedirnos, recuerden, este próximo miércoles tenemos episodio Perlas, ¿sí? Una líder desde México. Piedad, ¿quién es nuestra líder que desarrolla el episodio Perlas del miércoles? Se llama Silvia Lara. Silvia Lara. Y ella salió en el último video que sacaron de México y tiene una espectacular capacitación que recibimos este mes. Así que podemos inscribirnos ya. ¿Listo? Perfecto. Bueno, familia, pueden prender sus micrófonos. Saludos a todos nuestros hermanos desde Ecuador, desde Uruguay, desde México, Judith. Saludos. Bolivia, Paraguay, Chile, todos los países unidos con una misma visión. Chao, chao, Dios me los bendiga. Un feliz fin de semana para todos. Feliz y bendecido día para todos. Bendecido fin de semana.
Ok, conecta Feliz mañana a día 10 de la a mañana. todos. Gracias, mi Imperial John, mi Imperial Ramírez, mi Perla Bella Hermosa. Dios les bendiga. A Excelente las fin 10 de de la semana. mañana voy a capacitar para todos.